Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy, en Infinito OVNI. No caben dudas de que los ovnis existen. He estudiado el fenómeno ovni en 42 países de todo el mundo, viajé millones de kilómetros y no caben dudas de que hay algo detrás del fenómeno ovni que es real y que indica la presencia extraterrestre aquí, en la Tierra. No creo en los ovnis. He visto muchos, así que estoy seguro de que existen. Es como si me preguntaran si creo en la silla en la que estoy sentado. Existe y puedo verla. Yo los vi muchas pruebas relacionadas con ellos y no tengo ninguna duda de que existen. Personalmente no creo que sea cierto porque ha habido numerosos comités compuestos por expertos en aviones y personas que estaban capacitadas para reconocer fenómenos aéreos. Cuando vieron las pruebas, descubrieron que los ovnis eran fenómenos naturales. La idea de que los objetos voladores no identificados en el cielo puedan ser naves espaciales de otro mundo marca una fuerte diferencia entre los escépticos y los que creen, pero es una idea cada vez más popular en el mundo entero. Los objetos voladores no identificados han sido vistos en el cielo desde el comienzo de los tiempos. Pero, ¿son propios de la naturaleza o son algo más profundo? Y si es así, ¿qué son? En 1947 se dijo que una nave espacial extraterrestre se había estrellado en el desierto cerca del pueblo de Roswell, en Nuevo México. Y a pesar de que luego se retractaron, en un principio, el ejército de los Estados Unidos pareció confirmar el hecho. 2 semanas antes, Kenneth Arnold, un piloto privado, aseguró haber visto una nave con forma de plato en el cielo cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. Estos dos hechos provocaron una creencia en el fenómeno que durante los últimos 50 años ha capturado a seguidores de todas las clases sociales. El Dr. Steven Greer, un reconocido médico, opina que los ovnis son reales y extraterrestres. Considera que posee las pruebas suficientes para realizar una audiencia en el Congreso sobre el tema. Existen más pruebas sobre este tema que las que hay sobre los agujeros negros. Contamos con más de 3.500 informes de pilotos que un miembro de mi equipo ha obtenido de civiles y militares. Contamos con 4.000 casos de aterrizajes. Tenemos cientos de fotografías tomadas de día que fueron analizadas y que son reales. Hasta ahora, los esfuerzos de Greer por convencer al Congreso no han dado resultado. Pero su organización continúa preparando a sus seguidores para el contacto con extraterrestres. La organización también ha creado un programa de viajes alrededor del mundo y el inicio de grupos de observadores, pero más que nada grupos de personas capaces de interactuar con estos objetos y con la inteligencia detrás de ellos, que esto es lo más importante. Hemos puesto muchísima seguridad en este tema, al cual conocemos. La falta de información y la burla hacen que el tema sea el hazmerreír de la comunidad científica y de otras organizaciones. Entonces, puedo ir y reunirme con el director de la NASA y por más que muestren interés en el tema y sepan que es real, jamás hablarán de ello frente a cámaras porque sería el fin de sus carreras. Aquí podemos ver el tipo de ovni más comúnmente observado. En esta fotografía oficial de las Fuerzas Armadas, podemos ver un ovni con forma de plato. No caben dudas de que la atracción por el fenómeno ovni es mayor que las burlas.
¿Pero acaso los escépticos se apresuran en descartar las fotografías, aunque sean dudosas, y los relatos de los testigos? Somos seres humanos sanos capaces de describir con exactitud algo que hemos visto. No vemos visiones todo el tiempo. Puede que no suceda, pero no siempre. Negar que los ovnis existen es lo mismo que negar el valor del testimonio humano. En este círculo de puntos podemos ver una de las pequeñas luces volando. Las asociaciones locales de ovnis dirigidas por Michael Hessman son parte de un creciente circuito internacional. La mayoría de las personas que acuden aquí están convencidas de que los ovnis existen y que son de origen extraterrestre. ¿Es tan imposible que así sea? No es para nada imposible que la gente crea que podemos ser visitados por otras civilizaciones, ya que nosotros mismos enviamos a los ovnis a otros planetas. Si hubo vida en otros planetas, ellos pudieron haber enviado cosas a los demás planetas. Los científicos de hoy, los astronautas como Ulrich Walter, ya no niegan que haya vida en otras partes del universo. Estoy convencido de que en nuestro universo hay otra inteligencia. Sin embargo, no creo que eso sea en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. El astronauta Story Musgrave está aún más convencido. Estadísticamente, es seguro que existan civilizaciones muy avanzadas y otras formas de vida allí afuera. Creo que son tan avanzadas que inclusive están realizando viajes interestelares, y es posible que hayan venido hasta aquí. La pregunta es, ¿hay alguien más allí? Y si es cierto, ¿cuántos son? ¿Y acaso están visitándonos? No lo sabemos y queremos averiguarlo. ¿Qué es lo que hace que el fenómeno ovni sea tan difícil de comprender a pesar de que haya reportes de avistamientos desde todas partes del mundo? Principalmente es por la naturaleza de las pruebas. Los testimonios extraordinarios requieren de pruebas extraordinarias. En lo alto de las montañas de Chile, Jorge Ibarra, un minero, dice que tuvo un encuentro cercano con un ovni. Vi una luz muy grande que se detuvo por encima de mi cabeza a unos 300 metros de altura. Era una luz azul muy brillante. Y en ese momento, la luz azul del ovni se apagó y se encendieron 3 luces, amarilla, verde y roja. Vinieron directamente hacia mí y luego sentí una fuerza energética especial en todo el cuerpo. Pero lo curioso fue que el motor de la nave no hacía ruido. Solo se oía el viento, como cuando uno mueve un objeto de este modo. Y el ovni se fue. El testimonio de Jorge Ibarra, que carece de pruebas tangibles, depende únicamente de la confianza que depositemos en él, lo mismo que sucede con muchos otros relatos de ovnis. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. En Bélgica en 1989 y 1990, la historia era muy diferente. Todo el país se vio completamente atrapado por el fenómeno ovni. Literalmente cientos de avistamientos en distintas partes del país de un extraño triángulo de luces que se movía lentamente por el campo fueron reportados a las autoridades. Este objeto volador no identificado fue investigado por numerosos expertos. A primera vista es muy extraño, ya que, por ejemplo, las características técnicas de tales objetos voladores
son muy distintas de lo que conocemos. El profesor Leon Brennig enseña en la Universidad Pública de Bruselas y fue uno de los que estudió de cerca el fenómeno. Estuve con muchos testigos directos y accedí a cientos de investigaciones que habían sido cuidadosamente realizadas. Todas esas investigaciones indican que realmente hay un fenómeno insólito, o que las características del vuelo son muy extrañas. Tenemos muchos avistamientos de esta plataforma triangular, que tan solo volaba en silencio por encima de una granja durante 20 minutos. ¿Por qué sobre una granja? ¿Qué realmente puede significar eso? El coronel André Amond, oficial de Ingeniería Civil del Ejército de Bélgica, fue uno de los muchos testigos. En diciembre de 1989, iba conduciendo su auto de noche por este camino cuando vio 3 paneles rectangulares de luz desplazándose lentamente por el cielo. Vi los paneles amarillos por detrás de aquellos árboles, volaban por entre los árboles. Las luces amarillas se volvieron blancas y esa luz blanca se dirigía directamente hacia mí. En ese momento mi esposa me dijo, vienen hacia aquí. Oye, debemos irnos. Fue muy extraño ver esa luz tan grande dirigiéndose hacia nosotros. Y mi esposa me dijo, André, vámonos ya mismo. Luego la luz desapareció y solo vi 3 pequeñas luces amarillas triangulares. La luz del centro no dejaba de titilar y el objeto voló con mucha velocidad en esa dirección. Durante los siguientes meses, hubo varios avistamientos similares de un extraño triángulo de luces, no solo en el campo, sino también flotando encima de las azoteas en el centro de Bruselas. Marcel Alfarano, un vendedor, logró capturarlo con su videocámara. Fue a eso de las 2:20 de la madrugada, en la noche que va del 30 al 31 de marzo. Tomé la videocámara y fui hasta arriba. En ese momento vi 2 luces en la distancia. Eran más grandes que los faroles delanteros de un auto y se dirigían lentamente hacia mí. Se desplazaban lentamente por encima de las azoteas y a medida que se acercaban, yo pude ver que había una tercera luz detrás de las otras 2. Se detuvieron allí. Me di cuenta de que no era un avión. Era algo extraño, algo irreconocible. Más tarde, me llamaron algunas personas del gobierno y me dijeron que no debía entusiasmarme y que debía decir que lo que había filmado era solo un avión. La Fuerza Aérea de Bélgica decidió que sea lo que sea ese ovni, no debía ser ignorado. En 1989 y 1990 tuvimos numerosos avistamientos desde tierra. Mucha gente vio cosas extrañas en el aire y las Fuerzas Aéreas de Bélgica ya utilizaron 2 veces aviones F-16 para observar lo que la gente vio desde la tierra. El coronel Wilfried de Brouwer era el oficial a cargo de las operaciones en esa época. Algunas personas vieron objetos muy extraños en el aire, con un comportamiento muy singular. Llamaron a la policía. La policía confirmó las observaciones y llamaron a la estación radar de Glans, y en Glans confirmaron haber detectado una señal en la zona que también había sido confirmada por otra estación radar que está a unos 160 kilómetros de distancia.
Basados en eso, solicitaron que se enviaran 2 aviones. Esa noche tuvimos que volar 2 F-16. Yo era uno de los pilotos y dirigí los 2 aviones para esa misión. Recibimos mucha información desde tierra, donde nos decían la posición exacta del ovni. El radar terrestre detectó una señal luminosa que se desplazaba a gran velocidad desde una zona del sur de Bruselas hacia el este. Los aviones se encontraban cerca de allí, así que intentaron detectar aquel extraño objeto. Los 2 aviones confirmaron que habían detectado un objeto que volaba a una velocidad de aproximadamente 700 nudos. Los F-16 volvieron a detectar el ovni, pero a medida que se acercaban, el ovni cambiaba de dirección y de velocidad con extraordinarias maniobras. Los pilotos no tenían dudas de que el objetivo era real. Tuvimos contacto en el radar con el objetivo al menos 3 o 4 veces y pudimos localizarlo con los F-16. Entonces supimos que habíamos tenido el mismo contacto que el del radar terrestre, al menos 1 o 2 veces. El objeto aceleraba rápidamente, pasaba de 50 a más de 1000 nudos. Subía y bajaba a gran velocidad y cambiaba de rumbo abruptamente. La mayor parte del tiempo volaba en velocidad supersónica. La Fuerza Aérea nunca tuvo contacto visual con el ovni. ¿Qué era el objetivo? Es un misterio que no pudo develarse. No creo que haya sido una aeronave de prueba. En primer lugar, siempre pensamos en los Estados Unidos. Es posible que estuvieran realizando experimentos aquí. De ser así, no entiendo por qué deberían realizarlos en Bélgica. En segundo lugar, el embajador confirmó oficialmente que no eran ellos. Lo declaró oficialmente. Y en tercer lugar, el objeto actuó de un modo que no puede relacionarse ni siquiera con una tecnología de prueba. Fue alto, fuera de lo común, y realmente no creo que haya sido un fenómeno meteorológico. No queda mucho que pensar. Y podríamos decir que fue una observación extraterrestre. Creo que esa es una opción o hipótesis que no debería ser descartada. No estoy diciendo que haya sido un extraterrestre, pero es una hipótesis que no debería ser excluida. La cinta del radar de uno de los F-16 fue enviada al Centro de Estudios de Operaciones Militares Electrónicas para ser examinada en detalle por los peritos. El especialista en radares que orientó al equipo de investigación fue el profesor Emil Schweiger, un prestigioso físico que enseña en la Academia Militar de Bélgica. ¿Qué opina sobre la aeronave no identificada que la Fuerza Aérea de Bélgica intentó interceptar? El ovni podía realizar giros completos, lo cual, según las leyes de la mecánica, es imposible. Además, el ovni podía cambiar de velocidad de repente, lo cual también es imposible, ya que la aceleración sería infinita. ¿Es posible que el ovni no visto por la Fuerza Aérea no fuera más que un problema técnico del radar? No creo que pueda explicarse diciendo que todos los radares cometieron el mismo error. Es muy poco probable. Hay diferentes tipos de radares, diferentes tipos de antenas, y además, la orientación del objetivo era diferente para los radares de niebla.
Mis colegas van a despedirme, pero yo creo que es muy posible que exista la inteligencia extraterrestre. Una fotografía del triángulo de luces de Bélgica fue procesada por la computadora. La imagen obtenida parece indicar que había una aeronave oscura y de forma delta detrás de las luces. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy, en Infinito OVNI. Continuamos con Infinito OVNI. A medida que más y más personas en todo el mundo miran hacia el cielo, cada vez se reportan más avistamientos de ovnis. Y la creencia de que pueda tratarse de extraterrestres está capturando la imaginación. Los medios de comunicación han difundido los detalles de los avistamientos alrededor del mundo. Estos revelan, entre otras cosas, que existen similitudes recurrentes entre algunos ovnis de la actualidad y los del pasado. Esta filmación fue tomada cerca de una base militar en Montana en 1957. Vi dos objetos plateados trasladándose a gran velocidad por el noroeste. Los objetos eran muy brillantes y volaban a unos 10.000 pies de altura. Parecían ser de un metal brillante como la plata pulida. Ambos eran del mismo tamaño y viajaban a la misma velocidad, que era mucho menor de los jets que filmamos luego de captar los objetos. Más de 30 años después, extrañas bolas de luz fueron vistas en el cielo en Alemania. Pero esta vez eran inmóviles y fueron vistas y fotografiadas por cientos de personas. Esto ocurrió en Greifswald, en el mar Báltico. Valery Vinogradov fue uno de los que tenía su videocámara a mano y pudo grabar lo que vio esa noche. Da reden Leute etwas über UFOs, also das was da Interessantes muss sein, ja. Escuché ruidos, así que fui a la cocina. Miré por la ventana, se oían gritos en la calle y todos señalaban el cielo. Luego vi las bolas brillantes que formaban una figura en el cielo. Fue en esta dirección, sobre la estación nuclear de Greifswald, hacia el pueblo de Luden. En la figura, todas las esferas parecían estar rotando, pero era como si estuvieran realizando una figura todas juntas. Flotaban en el aire, sin moverse. Simplemente flotaban de un modo estable. Luego vi una pequeña esfera que venía desde la derecha. Parecía como si volara directamente hacia la figura y se disolviera. Creo que fue evidente que no eran luces. Hasta ahora, las fotografías en sí solas han hecho poco por resolver el misterio de qué son los ovnis. Si bien es cierto que durante los últimos 50 años, las fotografías, las filmaciones y los videos hogareños han presentado un intrigante registro de avistamientos, las imágenes en sí no lograron revelar mucho acerca de la verdadera naturaleza de los objetos que vemos. Las fotografías tomadas a la distancia manualmente y fuera de foco dicen poco y nada sobre el mecanismo interno de los ovnis, si es que en realidad tienen uno.
No tenemos idea de qué aspecto tiene un fenómeno extraterrestre. Podría verse como un ovni o tomar el aspecto de un avión normal. Podría ser completamente invisible. Podría ser que miremos hacia allí y haya una nave extraterrestre volando sobre la ciudad de Houston. Es posible, pero estamos buscando las pruebas para comprobarlo. Al parecer no existe un estereotipo de ovni. Las naves con forma de cigarro, de bola o de plato son las manifestaciones más comunes del fenómeno. Sea lo que sean, los ovnis presentan características muy diferentes a cualquier nave convencional. Y eso es casi todo lo que podemos deducir de las imágenes visuales. Cuando los ovnis son fotografiados claramente y la imagen es muy visible, se originan otros problemas. En 1971, un músico y su esposa que estaban de vacaciones en la frontera entre Austria y Alemania, disfrutaban del paisaje cuando observaron algo muy extraño. Rudi Nagora recuerda lo que sucedió. Escuché un silbido que venía desde algún lugar cercano. Pensé que alguien en un auto estaba jugando con la radio, pero no fue así. Luego pude escuchar que el sonido venía desde arriba. Miré hacia el cielo y de pronto vi un objeto ovalado moviéndose. No volaba como un avión. Un avión puede dar vueltas, pero no puede detenerse y permanecer inmóvil. Un helicóptero puede hacerlo, pero veríamos el movimiento de las hélices girando y se mantuvo inmóvil en el aire y zumbaba. No estaba siempre en el mismo lugar, pero de pronto estaba detrás de mí, así que tenía que girar la vista constantemente. Finalmente logré tomarle 12 fotografías. Por supuesto, se burlaron mucho de ellas y dudaban. La gente me decía que había visto un helicóptero y cosas por el estilo, hasta que fueron analizadas. Las fotografías de Rudi Nagora fueron examinadas por separado en Alemania y en los Estados Unidos y no hallaron pruebas de que se tratara de un truco fotográfico. ¿Pero son acaso la prueba de una nave extraterrestre? Un encuentro cercano a través del lente de una cámara no es prueba suficiente. En México, durante los últimos 5 años, ha habido más avistamientos que en cualquier otra parte del mundo. Podríamos platicar contigo, más bien que te quieren conocer. En 1994, las colinas de Guadalajara fueron escenario de un encuentro cercano del segundo tipo. Es decir, que el ovni no solo fue visto muy de cerca, sino que también hubo interacción entre este y el hombre que lo fotografió. Raúl Domínguez es un terrateniente y un hombre de negocios. Recuerda la extraordinaria nave que vio aquel día. Es un aparato que yo considero calculo que es como de unos 25 metros de diámetro. Gira, toda la parte de abajo gira. Y yo no percibí ruido hasta que estaba muy próximo a donde estaba yo, iba como a unos 10 metros, 12 metros de altura. Y al pasar sobre de mí escuché como un zumbido de abejas. Yo sentí como si me erizara la piel, si la ropa se me jaló hacia arriba y los cabellos también. Y a raíz de eso me aparecieron esta mancha de aquí y las de las manos. Eso, y me enfermé del estómago. Bastante tiempo estuve mal de la digestión. De alguna forma me afectó, pero más que físicamente, psicológicamente. Cambia uno. Piensa uno ya de otra forma, de otra manera. Las fotografías de las que podrían o no ser naves espaciales de otro mundo son tan reales como la integridad de los testigos que las toman. En primer lugar, la idea de que existan los extraterrestres significa que podríamos ser visitados por alienígenas. El principal argumento contra esto son las inmensas distancias que hay en el espacio. Arecibo, en Puerto Rico, es el centro nervioso para los científicos que creen que muy lejos en el cosmos encontraremos extraterrestres. El radiotelescopio más grande del mundo está en manos de SETI,
donde se busca inteligencia extraterrestre. Realmente creo que en algún lugar hay extraterrestres. No creo que estén aquí. En mi opinión, carecemos de pruebas creíbles para que así sea. Es difícil viajar de una estrella a la otra, a pesar de que lo veamos en películas. No es cuestión de llamar a la sala de máquinas y decirle al comandante que aumente la velocidad. SETI fue originalmente respaldada por la NASA y lleva más de 20 años buscando signos de inteligencia extraterrestre. La agencia espacial ya no invierte en sus experimentos y muchos creen que esto se debe a que en la NASA ya saben que los extraterrestres están aquí. Los astrónomos de SETI descartan esa idea. Están convencidos de que el primer contacto con los extraterrestres será una señal de radio que aparecerá en esta pantalla. Sí, a menudo nos preguntan si ya obtuvimos algún resultado o si estamos por tener éxito. Esto no funciona así. Esto es lo que llamaríamos un experimento con dos posibilidades. El resultado puede ser sí o no. Hasta el momento la respuesta es no. Es como Cristóbal Colón. Todo lo que veía era agua hasta que finalmente vio tierra. Hasta ahora las señales recibidas resultaron ser falsas alarmas. Entonces, ¿vale la pena continuar con la búsqueda? La pregunta más vieja que siempre nos hicimos, los humanos, es si hay alguien más allá afuera. Personalmente, no optaría por trabajar en un proyecto que considere que no será exitoso. Creo que los extraterrestres están allí, no tengo dudas sobre ello. Obviamente no tenemos pruebas. En mi opinión, aún no tenemos pruebas de que así sea, pero la razón por la que creo que es cierto principalmente es por la inmensidad del cosmos. Hay 500 millones de estrellas en nuestra galaxia. Hay 50.000 millones de otras galaxias, cada una posee 500 millones de estrellas. Significa esto que hay muchos sitios donde habitar y sería muy extraño pensar que este es el único lugar donde eso sucede. El padre fundador de SETI, el profesor Frank Drake, ideó una ecuación que estima que el universo está conectado con la vida inteligente. Entonces, si los extraterrestres están allá afuera y llegaron hasta nosotros, es factible que aquellos que se dedican a los viajes espaciales hayan visto algunas señales. El Dr. Farouk El-Baz es un geólogo que trabaja en la Universidad de Boston. Durante 6 años, ha sido un importante miembro del legendario programa Apolo de la NASA. Estuvo a cargo del entrenamiento de los astronautas y era responsable de los complicados experimentos programados para examinar la superficie de la Luna. Mientras ocupaba el centro de control, experimentó algunas situaciones extrañas en las que se vio envuelto el astronauta Ken Mattingly en la órbita lunar. Una de las cosas más extrañas que observamos y que nunca pudimos descifrar, aunque creímos que sería fácil, fue que Ken Mattingly vio destellos en las superficies de la Luna durante la misión Apolo 16. Uno de los objetivos de esa misión era poder observar a fondo y fotografiar la parte de la Luna que no está iluminada por el Sol, sino por el reflejo de la Tierra. La primera vez que Mattingly comenzó a hacerlo dijo algo así como, no puede ser, acabo de ver un destello. Entonces le preguntamos cómo era y nos dijo, acabo de ver un destello de luz sobre la superficie de la Luna, hay algo en la Luna. Cuando volvió le dijimos que tuviera mucho cuidado y que nos indicara cuando viera el destello, de modo que nosotros supiéramos el momento exacto, ya que queríamos relacionarlo con lo que pudiera suceder en el sitio de aterrizaje. Uno de los experimentos de la NASA en la Luna incluyó sismómetros de alta sensibilidad que, entre otras cosas, eran capaces de detectar el impacto de los meteoros. Si los destellos que vio Mattingly volvían a aparecer, estos aparatos seguramente registrarían el impacto de un meteoro, la explicación más factible de estas observaciones. Durante su próxima órbita lunar, Ken Mattingly fue instruido a estar atento de las luces y reportar lo que veía. Dijo que estaba bien y que necesitaba una profundidad
y esta vez vio 2 destellos en una órbita de profundidad 1. Registramos el momento exacto y llevamos el informe a nuestros colegas que tenían los sismómetros, ya que no había absolutamente ninguna prueba de que algo hubiera impactado contra la Luna en ese momento. De ser así, tendría que haberse registrado. No hay ninguna explicación de lo sucedido y continúa siendo un misterio. Por supuesto que en ese momento, los rusos también contaban con presencia en la Luna. Sin embargo, hay imágenes inexplicables. En esta puede verse una sombra trasladándose por la superficie de la Luna. Y en esta, aparece un destello en un cráter, mientras que un objeto no identificado pasa por encima. Aquí vemos un objeto extraño. Los astronautas pudieron haber permanecido allí y notaron que la Luna no queda fuera de la vista, pero aquí vuelve a aparecer y el objeto cambió. El Dr. Jack Kasher ha estudiado las imágenes y está convencido de que lo que allí se ve es un ovni en la Luna. Director de física en la Universidad de Nebraska, la experiencia académica del Dr. Kasher es notable. Estudié las propiedades físicas del efecto de las armas nucleares, entre otras cosas. Me especialicé en la teoría electromagnética, realicé algunos trabajos sobre el programa de guerras galácticas. En 1991 comencé a realizar investigaciones con la NASA. No estaba habilitado para acceder a información secreta. De hecho, inclusive realicé un informe que era tan reservado que ni yo mismo podía leerlo. Tuve que pedir permiso especial para poder hacerlo. 0 and liftoff of the Space Shuttle Discovery and the Upper Atmosphere Research Satellite, opening a new era studying the Earth's environment from space. El Dr. Kasher ha estudiado de cerca otra filmación tomada en el espacio durante el lanzamiento STS-48. Está seguro de que en la filmación hay pruebas irrefutables de que hay ovnis en el espacio y la NASA debe saberlo. Luego de un destello, un objeto parece alejarse rápidamente de un misil que se aproxima. La NASA lo interpreta de otro modo. 4 científicos de la NASA observaron estos objetos. Aquí aparecerá otro. Y determinaron que quizá hayan sido partículas de hielo cerca del transbordador segregadas por los cohetes reguladores de altitud que estallaron para ajustar la orientación del transbordador. Es verdad que los propulsores del transbordador segregan partículas de hielo en el espacio, como bien lo sabe Story Musgrave. Si uno detiene el motor, por alguna razón se desprenden miles de partículas. Entonces podemos ver un increíble desprendimiento que llega hasta las ventanas delanteras. Mi análisis es diferente. He llegado a la conclusión de que probablemente sean naves espaciales en el espacio lejos del transbordador. Pronto veremos que aquí aparece el objeto principal. Aquí lo vemos, subirá hasta aquí y veremos un destello doble aquí abajo. Al parecer, en respuesta a eso, se dirige rápidamente en esta dirección y luego veremos un rayo que va hasta donde estaba el objeto. Estén atentos al destello doble. Aquí lo vemos y también vemos el rayo que se dirige directamente hasta donde estaba el objeto. Creo que son naves espaciales porque cambian de dirección aparentemente en respuesta a los destellos. Realizan maniobras, aceleran, cambian de dirección en el espacio y esa es mi definición de una nave espacial. Estoy convencido de que son pequeños copos de nieve iluminados por el sol. Hubo un copo que realizó un giro de 90 grados. No entiendo cómo un copo de nieve pueda realizar tal giro. Puede ser que al estrellarse contra algo más cambie de dirección. He visto el informe del Dr. Kasher y escuché sus presentaciones. El tiempo de los destellos no es correcto y la posición de los propulsores y las pulsaciones tampoco es correcta. Los destellos ocurrieron en determinado momento. Hace algunos años intenté decirle que el destello visible en la televisión no coincide con la pulsación real del cohete. Además, tengo una carta que me enviaron haciendo caso omiso. Creo que la NASA no habla sobre nada que pueda llevarnos a pensar en la existencia de los extraterrestres. Y al igual que otras secciones del gobierno, nos ocultan todo aquello que tenga que ver con los ovnis. 3, 2, 1, booster ignition and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. La realidad es que hay objetos voladores no identificados en el espacio e inclusive camino allí. Este apareció en medio del lanzamiento de un transbordador.
En otra oportunidad, durante la misión STS-73, se dice que oyeron al astronauta Cady Coleman anunciar en voz alta y con claridad que acababa de ver un ovni. Tenemos un objeto volador no identificado. ¿Acaso ocurre algo en el espacio de lo que no estamos enterados? Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy, en Infinito OVNI. Continuamos con Infinito OVNI. Eran dos luces. Allí hay otra. ¿Qué serán? Creo que vi las luces titilando aquí. ¿Quién podría estar tomando fotografías? ¿Qué es eso? Acaba de pasar delante nuestro. ¿A dónde están las luces? ¿Cuáles? Dejé de vigilar un momento, pero lo estuve haciendo todo el tiempo. Sí, yo también. Subimos. Steve Smith explica de qué se trató esa conversación. En ese momento, Mark y yo estábamos en la esclusa de aire y de repente, Mark vio algunas luces allí. La primera vez que nos preguntaron acerca de esta conversación fue meses después y ya la habíamos olvidado. En un momento le pregunto, ¿es una luz? Y Mark dice, ¿qué serán? Y preguntó si la luz provenía desde la esclusa de aire y si nos estaban tomando fotografías desde la ventana. Y otra vez aparecen un par de luces. Durante cada viaje tomamos unas 10.000 fotografías, así que lo único que se me ocurre es que es difícil girar allí por suficiente. No podríamos decir que fue esa luz y quizás Mark giró en cierta dirección y luego dijo, hay una delante de mí. Dejé de vigilar un momento, pero lo estuve haciendo todo el tiempo. No sé qué es eso, nunca escuché que usáramos la palabra vigilar. Lo que sea que hayan sido las luces que vieron los astronautas, la transmisión de su conversación parece estar interrumpida en ese momento. ¿Acaso la NASA está ocultándonos algo? Básicamente todo lo que decimos es transmitido a todos los que están escuchando. Nuestro traje espacial no tiene un botón que podamos pulsar para hablar con la tripulación que está con nosotros en el espacio o con las personas que están en tierra. No contamos con ningún interruptor, entonces lo que hablamos se transmite automáticamente al transbordador y luego a la Tierra a través de una antena. Los Estados Unidos no son los únicos que viajan al espacio. La Estación Espacial Mir ha permitido a los cosmonautas rusos romper los récords de cantidad de tiempo en el espacio. Durante un acoplamiento con Mir, el cosmonauta Musa Manarov filmó un objeto no identificado que pasó por su lado. En cierto momento de la filmación, logré ver algo que parecía haberse desprendido de la nave. A medida que se alejaba, iba rotando y cambiando de luminosidad. No sé a qué distancia estaba. Solo puedo decir que no estaba muy cerca porque la cámara estaba en foco infinito.
Al principio me pareció que algo se había desprendido de la nave, pero después, cuando la revisé, me di cuenta de que no había nada que pudiera haberse desprendido. Además, no se había activado ninguna alarma. Todo estaba en orden. Más tarde, se habló mucho sobre qué pudo haber sido. Durante otra misión, el cosmonauta ruso Gennady Strekalov está seguro de que vio un objeto volador no identificado muy extraño en el espacio. Era una esfera enorme. Creo que apareció cuando estábamos sobre Terranova. En el fondo estaba el mar. Brillaba, resplandecía. Tenía una forma totalmente uniforme. Brillaba como los adornos que cuelgan de los árboles en Navidad. Era de un color verdoso y resplandeciente. Era imposible quitarle los ojos de encima. La observé durante unos 5 o 7 segundos, pero no tenía la cámara. Y si hubiera ido a buscarla, la habría perdido porque apareció tan de repente como desapareció. No es difícil malinterpretar a los objetos en el espacio. Esta misteriosa esfera flotante es en realidad una cámara con mando a distancia llamada AirCam, recientemente inventada. Story Musgrave se encarga únicamente de comprobar si hay ovnis en el espacio. Trabajó 30 años en la NASA y estuvo en 6 misiones. ¿Acaso estando allí vio algo que pueda comprobar la vida extraterrestre? ¿O quizá explicar el fenómeno ovni? Personalmente, nada de lo que he visto puede indicar o tiene características que puedan ser atribuidas a otras formas de inteligencia u otros tipos de naves. 2 veces vi a lo que llamo gusano. No sé su tamaño porque no sé a qué distancia estaba, pero era como una manguera de goma que tenía movimientos internos. Quizá medía 80 o quizás 10, no estoy seguro. Cuando uno no puede medir la distancia, no sabe el tamaño de las cosas. El tamaño y la distancia son 2 cosas que no sé, pero no tengo dudas de que tenía un movimiento. Story Musgrave no descarta la posibilidad de que existan civilizaciones alienígenas, pero es algo de lo que nunca obtuvo pruebas durante ninguna de sus misiones en transbordadores. Las nuevas fronteras del espacio han brindado fotografías que solo sirven para aumentar la controversia en el tema de los ovnis. En esta filmación, tomada durante la misión STS-80 en transbordador, la cámara está enfocando la Tierra. Aquí podemos ver muchos rasgos conocidos, tales como destellos de relámpagos de tormentas tropicales, las luces de la ciudad de Denver, Colorado, meteoros, satélites y unos 8.000 trozos de restos espaciales. Sin embargo, hay algunos objetos que continúan un misterio, como esta extraña figura que aparece inesperadamente de la atmósfera de la Tierra. ¿Acaso es un ovni? ¿Qué opinan los expertos? No sé qué es. No sé si es un resto espacial o una partícula de hielo. No lo sé, pero presenta características similares a las de los miles de objetos que he visto. Lo que no es similar es que aparece de la nada. Uno pensaría que es posible ver algo allí, aun si el objeto estuviera de frente al lado oscuro o en alguna parte en la que no refleje el sol. Es realmente notable. En principio pensé que se trataba del reflejo de la luna creciente en la ventana de la cual enfoca la cámara. Esa fue mi primera impresión, pero luego me di cuenta de que no era posible. Por lo general en la vida hay algunas posibilidades que uno deja de lado. No lo sé. Desde el punto de vista científico, opino que en realidad estamos siendo visitados por extraterrestres, probablemente desde hace mucho tiempo. Y creo que al menos algunos de los reportes sobre ovnis son reales. Cuando digo ovni no me refiero a objeto volador no identificado, sino a naves espaciales extraterrestres. Creo que el significado de la palabra se ha convertido en eso. Considero que hay ejemplos suficientes de testigos confiables
para sugerir que es sumamente necesario investigar. Sin duda, el Dr. Kasher y otros que creen en los ovnis opinan que cuentan con pruebas de que la NASA está ocultando un secreto. ¿Por qué no publican sus estudios en revistas especializadas o para profesionales o de interés general? No he visto ninguna. No estamos ocultando nada, no tenemos naves espaciales de ovnis encerradas en algún hangar de nuestros centros. No tendríamos motivos para hacerlo. Ningún motivo. Uno de nuestros objetivos es encontrar los orígenes y buscar vida. Si lo logramos, si creemos que fuimos visitados por otros seres, lo diremos a los cuatro vientos. Nuestro presupuesto ha disminuido en los últimos 5 años. Si hay algo que podría revertir eso, sería que halláramos alguna indicación clara de que han venido aquí o que los encontráramos en algún lugar. No vamos a ocultarlo si sucede. Gordon Cooper es un distinguido astronauta que está de acuerdo con la creencia de Kosher en los ovnis. Cooper, ahora con 80 años, tuvo un avistamiento mientras prestaba servicio como piloto de combate en 1951 en Alemania. El meteorólogo reportó que había visto estos objetos en el cielo. Muchas personas tomaron los binoculares y pudieron verlos mientras volaban en una formación semidiagonal de combate. Decidimos lanzar algunos aviones para ver si podíamos llegar hasta donde estaban, pero no pudimos alcanzarlos. Estaban a mayor altura y eran más rápidos que nosotros. Tenían una forma de plato metálico y simétrico. Creo que vi una nave que venía de un planeta lejano. Gordon Cooper estaba tan convencido de que había pruebas de que los ovnis estaban en la Tierra, que en 1978 fue a las Naciones Unidas y presentó una carta en la cual describía su experiencia. En la actualidad, Cooper sigue creyendo en que los ovnis existen. Él considera que las pruebas no están en el espacio, sino aquí en la Tierra, y nadie lo sabe mejor que sus compañeros pilotos. Conozco algunos pilotos de líneas aéreas que tuvieron verdaderos avistamientos y sospecho que probablemente haya naves que vienen desde alguna otra galaxia. Estábamos a 37.000 pies, a 200 kilómetros de Albuquerque de noche. La cabina se iluminó con una luz verde azulada. Miré hacia la izquierda y vi que se desplazaba a miles de kilómetros por hora. Nunca antes había visto algo tan veloz. La visión era clara y el sol reflejó sobre una nave espacial con forma de rayo. Era una enorme bola, muy grande. Reflejaba como las de las discotecas. No era un avión, era un objeto volador desconocido. Abre tu mente.